personas con discapacidad, programa que es promovido por Senadis y está siendo ejecutado por Fundación Descúbreme. Junto con ello, quisiera dar la bienvenida a Mónica Sotomayor, la jefa subrogante de la sección Autonomía y Desarrollo Territorial. Mónica, si estás... Aquí estamos. Hola, buen día. Muy bien. ¿Quisieras dar algunas palabras para justamente dar esta partida a nuestro programa? Ya que estamos también a puertas de empezar en las actividades de capacitación presencial. Así es que muy bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Bienvenidos a todas y a todas en este webinar del programa Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Agradecer que se hayan conectado el día de hoy y contarles que este programa busca que todas las instituciones públicas y privadas que tienen que cumplir con la Ley 21.015 puedan conocer, puedan ir interiorizando elementos que van a ser de ayuda fundamental para poder cumplir con la ley y generar entornos más inclusivos. Desde el Servicio Nacional de Discapacidad siempre hemos planteado que la inclusión laboral no se genera solo con la contratación. Es importante gestionar la inclusión al interior de las organizaciones y eso significa conocer distintos elementos que esperamos a través de las capacitaciones que Fundación Descúbreme va a generar. Ustedes puedan ir incorporando esos elementos en el quehacer cotidiano. Tienen que ver con elementos de poder definir los perfiles de trabajo, de los perfiles de los cargos, poder conocer los ajustes necesarios, poder identificar cómo hacer un buen proceso de convocatoria para los distintos cargos, poder generar procesos de desarrollo de personas, ¿verdad? De poder gestionar el talento de sus funcionarios y funcionarias de buena manera, para que ellos participen de todos los procesos, tanto laborales como más bien de nivel social que se generan también en una institución. Y para nosotros esos son los verdaderos procesos de inclusión, en donde las personas participan de todas las actividades que una institución desarrolla, celebraciones, actividades deportivas si hay, etcétera, no solo del ámbito laboral, porque para nosotros el trabajo y la inclusión tienen que ver con eso, con que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades y participar de todos los ambientes que se pueden implementar en una institución. Así es que la invitación está hecha, la idea es que ustedes puedan participar de este proceso, cumplir con la ley, conocer los procesos de reporte que hay que realizar, los periodos, etcétera, y de ese punto de vista entonces también ir haciendo una sociedad más inclusiva en donde todos tenemos una responsabilidad y en donde la ley también establece que la discapacidad se genera, ¿verdad?, en el momento que nosotros vamos desarrollando barreras para la inclusión de personas con discapacidad y en donde una situación de salud, ¿verdad?, que se vincula con estas barreras impide que las personas puedan participar en igualdad de condiciones. Así que desde ese punto de vista, agradecerles esta conexión al webinar, dejarlos invitados a que se incorporen a nuestro programa y ahí a través de la jornada de hoy van a ir conociendo los medios en los cuales se pueden comunicar con Fundación Descúbreme para incorporarse, conocer los instrumentos que se desarrollan también muy importantes durante el programa que les permite tener un panorama respecto de cuál es el proceso en que cada institución está a través del índice de inclusión laboral. Así que muchas gracias, Pamela, que tengan una muy buena jornada el día de hoy. Muchas gracias, Mónica. No podemos estar más de acuerdo con todo lo que has mencionado y esta invitación al webinar específicamente nos invita, ¿no?, a poder pensar y también avanzar en lo que es la trayectoria laboral de personas con discapacidad y tomar todas las herramientas, ¿verdad?, el conocimiento, la experiencia de las instituciones más expertas, aquí también hoy día presentes, en esta ruta, ¿verdad?, que vamos a perseguir en conjunto. Muchas gracias, Mónica, por tu participación y por las palabras que nos han brindado. Hoy día
quisiéramos hacerles esta cordial invitación, ¿verdad?, en el webinar, para que podamos participar y poder de alguna manera ir desarrollando más y mejores experiencias al respecto y contar con herramientas también y técnicas que nos desafíen en el camino. Contamos hoy día con dos expositoras especialistas. Por un lado estará Ruth Dorat, coordinadora del área técnica de Fundación Descúbreme, terapeuta ocupacional especializada en salud mental y con vasta experiencia trabajando con personas con discapacidad y en la gestión inclusiva de personas. Por otro lado, estaremos también con nuestra expositora y especialista Anita Díaz, educadora diferencial con una amplia experiencia en inclusión de personas con discapacidad y quien lidera proyectos de inclusión laboral en empresas particularmente mineras. También les queremos dar la bienvenida a Marcela Rojas, intérprete en lengua de señas, ¿verdad?, quien nos acompañará en el transcurso de este webinar hoy día. Sin ir más lejos y comenzando nuestra actividad, ¿verdad? Fundación Descúbreme, para quienes no lo conocen, me presento, mi nombre es Pamela Vallejos, yo soy la jefa del área, ¿verdad?, de consultoría de la Fundación y también coordinadora nacional del proyecto que tiene relación con este programa que indicaba Mónica de capacitación para promover la inclusión de personas con discapacidad. Bueno, nuestra fundación es una organización independiente que está desde el 2010 en Chile, mucho antes de la ley de inclusión. Estamos presentes en el entorno internacional como Consejo Consultivo Económico, ¿verdad?, y Social en las Naciones Unidas, y lideramos la red hispanoparlante de Zero Project, próximo evento que tendremos también el 7 de mayo. En Chile gestionamos el Fondo Descúbreme y más de 5.000 capacitaciones, ¿verdad?, en oficio a través de nuestra TEC. Nuestro financiamiento proviene principalmente de donaciones a través de la ley 21.015 y también con en la línea de asesorías y capacitaciones a empresas. Tenemos una sede en España también que nos ha permitido levantar más y mejores prácticas y traer todo ese conocimiento a nuestro país. En la agenda de hoy día tenemos tres puntos, ¿verdad?, que es el programa PAIL, el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, y trataremos dos temas con nuestras expertas, reclutamiento y selección por un lado y el onboarding inclusivo. Respecto al programa que le estamos invitando a todas las personas que quieran participar de esta actividad, es un programa que trasciende a nivel nacional, cuyo objetivo es contribuir tanto con las instituciones públicas, ¿verdad?, y privadas sujetas a la implementación de la ley 21.015, cuenten con sus procesos de gestión más inclusivos, ¿verdad?, para las personas con discapacidad. En lo específico, tenemos el desarrollo de 8 webinars. Hoy día estamos con ustedes, ¿verdad?, dentro del ámbito público. En el año desarrollaremos otros webinars y se los iremos anunciando, ¿verdad?, con anticipación. Asimismo, generaremos instancias de formación y capacitación. Es por eso que tenemos un curso de capacitación preferentemente para las áreas de recursos humanos, para todos sus equipos, de manera online y presencial. Y el tercer objetivo específico es potenciar las redes de colaboración territorial a nivel de las 15 direcciones regionales, ¿verdad?, de nuestro país. Respecto del programa presencial, que vamos a iniciar ya la próxima semana en distintas regiones, en distintos territorios, este programa consta de 25 horas, es en una modalidad híbrida, y en la ruta de los 8 módulos que están ahí en pantalla, los 2 primeros módulos son presenciales y el último, y los otros módulos del 2 al 7 se dan online en modalidad sincrónica. Asimismo, tenemos la modalidad e-learning, que son
6 cursos que están en la plataforma Cenadis, y a través de las inscripciones que hagan los líderes de recursos humanos de sus grupos y sus equipos de recursos humanos, hasta 5 personas por institución, podrán también paralelamente contar con un diagnóstico, lo que enfocará a qué programa dirigirse específicamente y así aprovechar y eficientar todos los recursos. Para poder inscribirse, tenemos aquí el código QR, que también estará en las siguientes slides, y también lo pondremos al final para que se puedan inscribir. Ahí también se les está colocando en el chat, y podrán, para hacer todas sus preguntas, consultas, tener el programa, fechas, en fin, podrán también escribirnos a programacenadis@descubreme.cl. Bien, presentado el programa, vamos a invitar a nuestras expositoras, específicamente en reclutamiento y selección, a Ruth Dorat, nuestra especialista ya presentada, a quien le vamos a dejar ahora el micrófono para que nos pueda contar y adentrarnos un poquito más en lo que es reclutamiento y selección para personas con discapacidad. Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pamela. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, para comenzar, ¿cierto?, con nuestro webinar y con todo el contenido, ¿cierto?, que nos convoca hoy, vamos a ver primero lo que tiene que ver con la trayectoria laboral inclusiva, en primera instancia, el reclutamiento y selección, ¿ya? Y para adentrar un poco más en este tema, los invito a ver un primer video. Importante empresa nacional requiere ingeniero en programación. Con al menos 4 años de experiencia profesional. Usuario avanzado de software. Inglés avanzado. Con orientación a resultados. Disponibilidad inmediata. El trabajo no discrimina. No lo hagamos nosotros. Nuestro compromiso con la inclusión de personas con discapacidad sigue creciendo. Súmate a esta iniciativa por una sociedad más inclusiva. Bueno, entonces, luego de ver este video, podemos comenzar a revisar ciertos conceptos, ¿cierto?, que van a englobar la conversación que vamos a tener hoy, ¿ya?, que tiene que ver con el concepto de diversidad, ¿ya? Y la diversidad, sabemos, ¿cierto?, que se refiere a que todos nosotros, ¿cierto?, todos los seres humanos somos seres complejos, que estamos compuestos por diferentes características, ¿cierto? Y que finalmente todas estas características se van sumando, ¿cierto? Y van moldeando nuestras identidades, ¿ya? Lo que somos como personas. Pero estas características también se van cruzando, ¿cierto? Van interseccionando. Por lo tanto, no solo van formando nuestra identidad, sino que en su conjunto también van configurando ciertas condiciones y ciertas oportunidades de vida a las cuales nosotros podemos ir accediendo como personas, ¿ya? Este concepto de interseccionalidad nos va a permitir también poder entender de mejor forma cómo se da la diversidad en nuestra sociedad, ¿cierto? Y cómo esta diversidad y cómo las diferentes características que nos componen, ¿cierto?, van generando distintas realidades y distintas experiencias en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y desde la perspectiva de diversidad y de interseccionalidad, es que una persona no se define exclusivamente por una de sus características, ¿cierto? Es decir, no es él o la persona discapacitada, él o la migrante, sino que es una característica, ¿cierto?, más de todas las que nosotros tenemos, ¿ya?
es una persona así con una condición, con una característica, digo, pero que además también tiene género, tiene una nacionalidad, tiene una edad, etcétera, ¿cierto? Y así es como nuestra sociedad está compuesta por una gran diversidad de personas, ¿cierto? Por lo tanto, nuestros equipos también tienen que venir a representar a esta comunidad a la cual nosotros vamos a impactar, ¿ya? Por lo tanto, la inclusión va a apuntar a poder garantizar la participación plena, ¿cierto? Y el desarrollo pleno de todas las personas a través de el acceso a oportunidades, ¿ya? En donde todas nuestras diferencias sean aceptadas, sean valoradas y sean respetadas. Y aquí en este punto, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la inclusión laboral es donde vemos una primera problemática, ¿cierto? Porque sabemos que hay un alto porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran desempleadas o que están excluidas de la fuerza laboral, ¿cierto? Sumado a que también hay baja accesibilidad en los entornos laborales, ¿cierto? Todavía podemos ver cierta persistencia de estereotipos, de sesgos, de discriminación. Cuando nosotros vemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos, nosotros ahí vamos a poder favorecer, ¿cierto?, el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Y no solo su acceso, sino que la permanencia laboral de las personas, la mantención de estas personas en sus trabajos, ¿cierto? Y no menor también, tal como indica ahí, que estas personas puedan ir desarrollándose, ¿cierto?, dentro de la organización, que tengan un desarrollo de carrera laboral, ¿cierto? Que estas personas también puedan acceder a explorar otras áreas, otros roles, que puedan asumir otros cargos, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros entendemos la inclusión laboral. Y para continuar, los invito a ver el siguiente video. Hola, soy Manuel. Bueno, este video nos permite, ¿cierto?, entender, ¿cierto?, lo que estábamos conversando anteriormente, que tiene que ver con la diversidad, ¿cierto? Y este tema de no reducir a la persona, ¿cierto?, a una característica en particular, ¿cierto? Y en esta misma línea, ya enfocándonos, ¿cierto?, en el proceso de reclutamiento, de selección y contratación de personas con discapacidad, aquí hay una frase que nos invita, ¿cierto?, también a reflexionar, que dice que no se busca el trabajo perfecto para la persona con discapacidad, sino que al candidato o candidata que, presentando alguna condición de discapacidad, sea la persona idónea para el cargo por sus habilidades y competencias, ¿cierto? Entonces, esta frase, ¿cierto?, nos dice y nos invita a reflexionar un poco sobre cómo estamos haciendo nuestros procesos de reclutamiento y selección, ¿cierto? Nos invita a no poner foco en la discapacidad o en la condición de la persona, sino que en sus habilidades y sus competencias, ¿cierto? Preguntar, indagar cuáles son las habilidades de la persona, qué es lo que la persona puede entregarle a mi organización, ¿cierto? Y también poder entender cuáles son los ajustes o cuáles son los apoyos que la persona podría requerir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el proceso de reclutamiento y selección inclusivo? Y cómo vamos a favorecer una trayectoria laboral positiva, ¿cierto? Y que sea sostenible en el tiempo para la persona con discapacidad y también para la organización, a través de lo que estamos viendo, ¿cierto?, en esta imagen, este ciclo, que tiene que ver primero con que tenemos que tener en cuenta la importancia del análisis de puestos de trabajo, ¿ya? Luego vamos a revisar y reflexionar un poco acerca de nuestros procesos de postulación, de preselección, cómo están siendo nuestros procesos de entrevista, pruebas de selección y
los seguimientos y monitoreos una vez que la persona, ¿cierto?, ya se encuentra inserta en el puesto de trabajo. Entonces, primero tenemos el análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Que entendemos que en general el APT es un perfil de cargo, ¿ya? Básicamente es un perfil de cargo que se enfoca en funciones, en competencias y en habilidades, ¿cierto? Y este perfil claramente nos va a ayudar, ¿cierto?, como organización a determinar también qué apoyos o qué ajustes nosotros podemos implementar para apoyar a las personas con discapacidad para que las personas puedan desempeñar sus funciones, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. Y aquí tenemos ciertas consideraciones que debemos tener al momento de hacer un análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Primero, tener claridad respecto de la información del área, del departamento al cual pertenece este cargo, cuáles son los requisitos mínimos para el ingreso, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel de escolaridad. Preguntarnos también qué tanto se nos permite, qué tanto podemos flexibilizar, ¿cierto?, respecto de este punto, la disponibilidad horaria, información también de cómo se organiza el entorno, ¿ya? ¿Cuántas personas componen el equipo de trabajo directo? ¿Ya? Si el proceso de reclutamiento, selección incluye también exámenes, pruebas, en muchos casos hay exámenes preocupacionales, si es que existen test de ingresos específicos, ¿ya? Información sobre cuáles son los objetivos principales del cargo y cuáles son las funciones, ¿ya? Cómo se organiza el trabajo, ¿ya? Y cuáles son las habilidades y competencias que se requieren para poder llevar a cabo este trabajo. Y también información respecto de las condiciones ambientales, ¿ya? Si es que existen, por ejemplo, zonas accesibles para una persona que utiliza silla de ruedas, cómo es el ambiente también respecto de temperatura, si es que existe una ventilación natural, artificial, lo mismo con la iluminación, etc. Por lo tanto, este perfil de cargo, ¿cierto?, nos va a permitir analizar de manera detallada cuáles son las demandas del puesto de trabajo, ¿cierto?, para luego poder hacer un cruce entre este perfil y el perfil del candidato. Entonces, luego tenemos el proceso de postulación, que este proceso se materializa, ¿cierto?, en la publicación de la oferta laboral y tiene que contener toda la información que nosotros recabamos en el análisis de puesto de trabajo, específicamente las competencias y habilidades que se requieren, ¿ya? Y en general, aquí lo que debemos considerar es la accesibilidad. Accesibilidad respecto de las plataformas a las cuales nosotros vamos a hacer la publicación, accesibilidad de cómo vamos a redactar también esta publicación, ¿cierto? Si vamos a tener medios alternativos o si solamente se puede subir a X plataforma o si hay otras plataformas o la persona puede enviarme sus datos, su documentación a través de correo electrónico o si puede hacerlo llegar de manera presencial, ¿cierto? Aquí lo importante es tener en cuenta todos esos ámbitos respecto de la accesibilidad, sumado a también poder recoger información respecto de la discapacidad, la condición de la persona que postula a través de formularios de postulación, ¿cierto? Y que estos formularios, ¿cierto?, lo importante al momento de redactarlos, de implementar estos formularios, es poder hacer saber a la persona que lo que nos importa no es su discapacidad, sino que lo que a nosotros nos importa es poder estar preparados para su proceso de entrevista, ¿cierto?, que sea adecuado. Por lo tanto, a través de este formulario de postulación podemos indicar que somos una organización inclusiva o que esta publicación se enmarca en la Ley 21.015 y que la idea es que la persona nos pueda indicar si requiere de algún tipo de ajuste. En la etapa de preselección, entonces, vamos a poder resolver, ¿cierto?, cuál es la persona más indicada para el puesto de trabajo, haciendo este cruce que les comentaba respecto del análisis de puesto de trabajo versus el perfil del candidato. Ahora, esta es una de las etapas donde las personas con discapacidad se enfrentan a más barreras. ¿Por qué? Porque los reclutadores están revisando currículum que están incompletos, formularios en línea que están incompletos, niveles educativos alternativos, o lo que ocurre mucho, que hay una baja o nula experiencia laboral, ¿cierto?
Por lo tanto, aquí es importante que podamos cuestionarnos y revisar qué aspectos nosotros podemos flexibilizar respecto de esta etapa de preselección, ¿cierto? Respecto de el proceso de entrevistas, al igual que en cualquier entrevista, el reclutador tiene que concentrarse y enfocarse en si la persona posee las competencias para realizar las funciones que son esenciales para el cargo, ¿ya? Que es lo que vimos en esta frase inicial, ¿cierto? Y también aquí es importante que el reclutador se asegure de poder incluir las adaptaciones o los ajustes que las personas puedan requerir. Por lo tanto, es importante poder también tener una mente abierta sobre cómo se puede realizar un trabajo. Ya más que enfocarse, ¿cierto?, en la condición de la persona, es en el cómo la persona podría hacer el trabajo. Por lo tanto, aquí también se sugiere poder hacer a todos los postulantes las mismas preguntas abiertas, ¿cierto?, y directas respecto de su capacidad para realizar las funciones del rol, ¿cierto? Y centrarse en la capacidad del postulante. ¿Ya? Aquí también tenemos que considerar que nuestros equipos estén preparados, estén concientizados respecto de las temáticas de diversidad e inclusión para asegurar la accesibilidad, ¿ya? Aquí en esta etapa, por ejemplo, se puede implementar distintos ajustes, por ejemplo, disponer de lectores de pantalla, entregar más tiempo para responder, también adaptar nuestro lenguaje, poder ir dando instrucciones más concretas, simples, ¿cierto? Leer la evaluación para eliminar barreras de comprensión lectora, adaptar también el contenido de las evaluaciones y también podríamos contar con un intérprete de lengua de señas si así lo requiere. Todo esto va a depender, ¿cierto?, de las necesidades de cada persona. Respecto de las pruebas de selección, tal como indica aquí las pruebas de selección, también esta es una etapa con una barrera importante para las personas con discapacidad, ¿ya? Aquí se sugiere que se eviten las pruebas o test psicolaborales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las pruebas, por lo general, las pruebas de selección test psicolaborales son pruebas estandarizadas, ¿ya? Y por lo tanto buscan respuestas estándar. Y en algunos casos, las personas con discapacidad podrían dar respuestas atípicas, ¿cierto? Lo que no significa que la persona no pueda ser apta para el cargo, ¿ya? Por lo tanto, la idea aquí es poder focalizar nuestras entrevistas basadas en entrevistas por competencia. Y respecto del proceso de contratación, ¿cierto? Aquí culmina el proceso, ¿cierto?, de reclutamiento y selección, en donde ya seleccionamos, ¿cierto?, la persona más idónea para el cargo. Y aquí, como punto importante, asegurar los ajustes razonables para las personas, ¿ya? Y también tener formatos de documentación accesibles, con un lenguaje claro, sencillo e inclusivo. Y aquí es importante, por ejemplo, en el contrato de trabajo. Muchas veces, en general, el contrato de trabajo está en un lenguaje muy complejo, muy técnico, ¿cierto? Aquí se sugiere tener formatos de lectura fácil, ¿ya? Y no solamente para una persona con discapacidad, sino que para cualquier persona, entendiendo que también en nuestro país en general el nivel de comprensión lector es bastante bajo, ¿cierto? Y finalmente, en el proceso de seguimiento y monitoreo, nosotros podemos tener 3 acciones fundamentales, ¿ya? Primero, la asignación de objetivos, funciones y normas que sean muy específicas, ¿cierto?, que sean bien concretas, y también poder definir, ¿cierto?, un proceso de evaluación, de feedback, ¿ya? Y aquí nos podemos basar en ciertos lineamientos, ¿ya?, del modelo de empleo con apoyo, ¿ya? En estos lineamientos, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que la persona pueda, avancemos a la siguiente slide, por favor, que la persona en el fondo pueda tener un facilitador laboral y que exista un plan de trabajo individual respecto de las necesidades de cada persona, ¿ya? Y con ello se pueda realizar un monitoreo respecto del desempeño de la persona. También podemos pesquisar en caso de que exista alguna nueva necesidad o algún ajuste que requiera la persona para poder hacer su trabajo de manera adecuada.
Y aquí, a continuación, mostramos un ejemplo de cómo es nuestro modelo, por ejemplo, en Fundación Descúbreme, que es el análisis de puesto de trabajo. Realizamos este proceso de reclutamiento y selección de candidatos, los presentamos a la organización, realizamos una charla de concientización a los equipos de trabajo previo al ingreso de la persona, y luego realizamos un proceso de seguimiento y de evaluación de la persona con discapacidad cada cierto tiempo. Y eso va a ir dependiendo de cada necesidad de las personas. Bien, bien. Muchas gracias, Ruth. La información que nos ha entregado en realidad ha sido muy asertiva, muy en la realidad también de lo que necesitamos en los grupos de trabajo, ¿verdad? En las áreas de recursos humanos específicamente. Siguiendo con nuestra agenda, vamos a abordar justamente el tema que nos convoca en relación al onboarding inclusivo. Les presento a Anita Díaz, ella es coordinadora de la zona norte, especialista también en la gestión de personas con discapacidad y en su relacionamiento con instituciones y empresas a nivel privado y público, específicamente con mineras. Así que, Anita, bienvenida. Es nuestra especialista también en estas áreas de gestión inclusiva de personas con discapacidad. Muchas gracias, Pame, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, como les comentó Ruth, luego de la etapa de reclutamiento y selección y siguiendo esta trayectoria laboral inclusiva, ¿cierto? Viene la etapa, no menos importante, ¿cierto?, del onboarding inclusivo. Y este onboarding inclusivo lo vamos a entender como una estrategia de retención del talento. Esta es la etapa que hace un par de años atrás nosotros conocíamos como la etapa de inducción, donde presentábamos, ¿cierto? Y todas las áreas presentaban a la organización. Hoy nosotros postulamos este concepto, ¿cierto?, más nuevo, más actual, que viene siendo la bienvenida a bordo del nuevo colaborador. Y esto no solo va a ser utilizado para personas con discapacidad, sino que para todos los colaboradores y en esta diversidad, ¿cierto?, que tenemos en nuestra organización. Entonces, ¿qué vamos a entender por onboarding? Lo vamos a entender como un proceso de desarrollo organizacional que lo que busca es conseguir que los nuevos colaboradores, los nuevos empleados, ¿cierto?, se sientan cómodos en sus primeros días de incorporación, y con lo anterior lograremos que sean lo productivo cuanto antes en la organización. Esto va a conllevar, ¿cierto?, que decidan quedarse en la organización. ¿Por qué es importante el onboarding? Y acá tenemos ahora a continuación algunas cifras, ¿cierto?, importantes de algunos estudios y que es importante poder revisar para entender la importancia, ¿cierto?, de esta bienvenida a bordo. Estudios dicen que el 4% de los nuevos empleados abandonan el trabajo después de un mal primer día de trabajo, ¿ya? Y el 22% de la rotación se produce dentro de los primeros 45 días del ingreso de ese colaborador, ¿ya? Un buen plan de integración del nuevo empleado no solo va a facilitar, ¿cierto?, el paso de ser candidato a empleado, sino que va a contribuir, ¿cierto?, a su satisfacción, a que esa persona se sienta bien en su nuevo puesto y a la fidelidad con la organización. Así entonces, ¿qué vamos a buscar con este onboarding inclusivo? Primero, la familiarización, ¿cierto?, con el nuevo entorno laboral, con la organización. Además, que conozcan las especificidades, ¿cierto?, de su puesto de trabajo. Aquí también vamos a incorporar todas las inducciones que se requieren cuando hay un nuevo colaborador, ¿cierto? Las inducciones, por ejemplo, del área de finanzas, del área de recursos humanos, del área de prevención de riesgo, del área legal, etcétera. Y vamos a entregar todos los documentos informativos que son requeridos, ¿ya? Y además vamos a incorporar en este proceso de onboarding la etapa de acompañamiento. Para las personas con discapacidad, estas son instancias cruciales, ya que van a prevenir, ¿cierto?, el abandono del puesto de trabajo. Pero para hacer este onboarding debemos tener algunas consideraciones.
Primero, debe haber un compromiso con la diversidad y la inclusión. Deben existir, ¿cierto? Y debemos generar espacios de confianza para hablar sobre discapacidad. Debemos asegurar la accesibilidad física y de la información que estoy entregando en estas inducciones, ¿ya? Debemos además tener en consideración y realizar ajustes razonables que pueda requerir la persona, ¿cierto? O adaptaciones a mis procedimientos de inducción. Debo también considerar las mentorías y la colaboración con las otras áreas y incorporar en esta etapa, ¿cierto?, de onboarding, la etapa de seguimiento o de monitoreo. Bueno, como ya le hemos comentado, ¿cierto?, el gran objetivo que tiene el onboarding entonces es que los nuevos empleados, ¿cierto?, se sientan cómodos y se adapten correctamente a la cultura organizacional. Este onboarding va a tener una serie de fases, ¿cierto?, que van a buscar, uno, por ejemplo, entregar la descripción de la organización, descripción del puesto de trabajo. Va también a entregar las expectativas que tenemos de este nuevo colaborador y las expectativas que hay para el puesto de trabajo, ¿cierto?, que va a ocupar. Vamos a también entregar lineamientos importantes con respecto a la cultura y también vamos a incorporar la etapa de seguimiento. Es importante que en cada una de estas fases, ¿cierto?, que tiene este onboarding, nosotros podamos, y para que sea inclusivo, ¿cierto?, podamos considerar la accesibilidad, el diseño universal, los ajustes razonables y el lenguaje inclusivo. La invitación aquí es a revisar mis procedimientos, ¿cierto?, de cuando ingresa un nuevo colaborador y ver si cuenta con cada uno de estos conceptos. En términos para hacer mucho más comprensible el proceso de onboarding, ¿cierto?, lo podemos dividir en etapas. Y así tenemos el preingreso, el primer día del colaborador, la primera semana y luego la etapa de monitoreo o seguimiento. En el preingreso podemos tener algunos tips importantes, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo, entregarle las directrices específicas de con quién me voy a dirigir mi primer día de trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es el protocolo de ingreso a la organización? ¿A qué persona me voy a dirigir? Preparar el puesto de trabajo que va a ocupar el colaborador. Es decir, tomar en cuenta también los ajustes razonables que él va a requerir, verificar la realización de la charla de concientización al equipo directo, ¿cierto?, que va a recibir el proceso de inclusión laboral. En cuanto al primer día, ya ahí tenemos, ¿cierto?, las charlas, y ahí la invitación es a revisar estas charlas, ¿cierto? Son inclusivas, son accesibles, poseen lenguaje inclusivo. Lo importante es que con estas charlas nosotros podamos presentar la cultura organizacional, el organigrama, el reglamento, el perfil de cargo, ¿ya? Es importante también, por ejemplo, algunos de los tips que funcionan en el onboarding, poder presentar, ¿cierto?, a través de un mail al colaborador, y esto es con todos los colaboradores, no solo con personas con discapacidad, ¿cierto? Pero eso hace que el nuevo colaborador se sienta, ¿cierto?, bienvenido a la organización. En cuanto a la primera semana, aquí ya comienza, ¿cierto?, la etapa de seguimiento. Entonces, una de las recomendaciones es que las jefaturas puedan reunirse con la persona constantemente para ver cómo se está adaptando a su puesto de trabajo y si va requiriendo de nuevos ajustes, ¿ya? Diseñar en conjunto una planificación con hitos y etapas y presentar a la persona también con otras áreas. Y en relación a la etapa de seguimiento, ¿cierto?, revisar cómo va el cumplimiento de esos hitos, potenciar la motivación, entregar oportunamente feedback a la persona de cómo va haciendo, ¿cierto?, su adaptación al puesto de trabajo, y capacitarlo en los distintos procedimientos que pueda tener la organización. Cuando hablamos de retención y desarrollo de talento, ¿cierto?, lo vamos a entender como instancias, elementos y herramientas para que la persona con discapacidad adquiera competencias acorde a su puesto de trabajo. Y de esta forma podamos garantizar la permanencia y el desarrollo laboral.
Algunas recomendaciones que nosotros entregamos para esta etapa, ¿cierto? Tiene que ver con el realizar seguimiento del proceso de inclusión laboral, ejecutar acciones para la mejora de las condiciones laborales de la persona. La evaluación de desempeño que nosotros tenemos en la empresa también es importante poder ajustarla, ¿cierto? Considerando los ajustes razonables que va a requerir la persona o si no los requiere no ejecutarlos, pero sí es importante considerar y el acceso a que la persona pueda tener acceso, ¿cierto?, a capacitaciones y eso acompañado de nuevas oportunidades laborales con el fin de que la persona pueda proyectarse en la organización. Y por último, ¿cierto? Hablando en específico en relación al término de la relación laboral, vamos a entender esta etapa como todas las prácticas asociadas a la preparación preliminar, durante y posterior al proceso de desvinculación. Esto no difiere, ¿cierto? En gran medida, ¿cierto? Cuando esta etapa sucede con una persona con discapacidad. Lo importante es que puedan tener como en consideración, ¿cierto? Algunos de estos tips que estos también pueden ser extrapolados, ¿cierto? A toda la organización y no solo a personas con discapacidad. Uno es definir bien los protocolos de desvinculación y estos protocolos deben estar revisados tanto por el área de recursos humanos como por el área legal. ¿Ya? Eso es muy importante. Además, también es importante poder mostrar estos protocolos y preparar a las jefaturas en estos procesos de desvinculación o cuando hay una persona que renuncia, ¿ya? Y también poder dar acompañamiento a esa jefatura desde el área de recursos humanos o si la persona está siendo intermediada por alguna organización, pedir asistencia, ¿cierto?, a esa organización para que nos puedan acompañar en ese proceso de desvinculación. Frente a renuncias, es importante, por ejemplo, poder incorporar las encuestas de salida. Es una muy buena recomendación, ya que ahí yo voy a poder evaluar, ¿cierto?, el por qué la persona está renunciando, qué dificultades presentó, es porque hay alguna dificultad o es por desarrollo profesional, y puedo yo también evaluar ciertas estrategias que apoyen, ¿cierto?, a la retención en esa área. Y otra recomendación importante es poder contar con la confección de informes de respaldo de desvinculación. En el caso de personas con discapacidad, siempre es importante tener de respaldo los informes de seguimiento y monitoreo del proceso de inclusión laboral, en caso de que se pueda presentar, ¿cierto?, cualquier dificultad en ese proceso de desvinculación. Con eso yo finalizo mi temática y doy pase a Pamela. Muchas gracias, Anita. Qué interesante tu exposición y nos ha hecho navegar desde los procesos no conocidos como inducción y onboarding, sus diferenciaciones y lo que está hoy día, ¿verdad?, en la línea de mejorar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad específicamente. Bueno, les dejo en pantalla, tenemos el código, ¿verdad?, para inscribirse en el programa que estamos realizando. El mail también aparece abajo, programasenadis@descubreme.cl. Vamos a dar pase a las preguntas porque puede que haya muchas dudas, ¿verdad? A través también de nuestro programa se van a profundizar todas estas temáticas y muchas otras. Y en este espacio de preguntas y reflexiones, donde vamos a abrir las cámaras y los micrófonos, también les dejamos el código para que puedan, de alguna manera, darnos su opinión, ¿verdad?, a través de sus comentarios y también de esta encuesta puesta a disposición de ustedes. Mientras están escaneando el código, nos están contestando. Muchas gracias por todas sus respuestas. Lo vamos a poner en el chat también para quien no alcance y voy a bajar la presentación para que podamos abrir entonces las cámaras. Están abiertos también los micrófonos para dar espacio a esta parte
donde también nos vamos a interrelacionar con las expositoras, así que están a su disposición para aquellas preguntas que tengan, para esas dudas específicas, ¿verdad? Y, por cierto, para poder compartir un espacio más de conversación. Por lo pronto, habían algunas preguntas que decían cómo la PPT será compartida. Toda la actividad, todo el webinar ha quedado grabado y lo van a recibir. Así es que tendrán toda la información a disposición. Si es que va a estar en algún lugar, sí, también se sube a YouTube esta grabación. Bien, por ahí tenemos una mano levantada. Muchas gracias, Gisela, en primer lugar por tu participación. Y cuéntame a quién quieres dirigir la pregunta, Anita o Ruth, indistintamente. Hola, buenas tardes, Yassi. Bueno, mi nombre es Gisela Franco, soy jefa de la Unidad de Reclutamiento y Selección del Servicio de Salud Osorno. Y bueno, mi pregunta sería a la primera expositora, Ruth, cuando ella habla del análisis de puestos de trabajo, bueno, el Servicio de Salud quiere avanzar en materias de inclusión laboral. Hemos tenido ciertas incorporaciones porque existe la selección preferente para personas con discapacidad en los servicios públicos. Hace poquito tiempo se nos ha incorporado una persona usuaria de silla de ruedas que acredita su discapacidad física. Bueno, en base a eso hemos tenido varias reuniones con los equipos directivos y hemos tenido reuniones también con instituciones privadas que nos han comentado sus buenas prácticas. Dentro de esto están los perfiles de cargos inclusivos. Sin embargo, me cabe la duda si como servicios públicos podemos realizar una distinción en perfiles de cargo. Yo entiendo como que, ¿cierto? En el panorama ideal sería que todos los perfiles de cargo fueran inclusivos, como que todas las personas, ¿cierto?, pudiesen acceder, pero por ciertas características del empleo, que también es una de las justificaciones que se les entrega a esta reportabilidad, porque esto, ¿cierto?, de la ley 21.015, como que excusa a las instituciones públicas con un informe fundado, ¿cierto? Y que una de estas siempre es que como que el empleo no calza, las características del empleo. Entonces, lo que nos decían estas empresas privadas de buenas prácticas es que ellos hacían un análisis de puestos de trabajo, hacían perfiles inclusivos. Por ejemplo, se nos ocurrió que en los hospitales, ¿cierto?, hay, sobre todo alta complejidad, hay cargos que son de call center. Entonces, ahí podría acceder perfectamente una persona con discapacidad física, con discapacidad visual incluso, pero con quizás discapacidad auditiva, ahí habría un problema. Entonces, ¿cómo vamos ajustando estos perfiles de cargo? ¿Podemos las instituciones públicas hacer esta distinción de este perfil de cargo sí, este perfil de cargo no? Ahí la idea, Gisela, en el fondo es lo mismo que comentamos al principio, es no enfocarnos en el tipo de discapacidad, sino que enfocarnos en qué es lo que requiere el cargo, ¿ya? Y en esa línea, sí, la idea es que todos los cargos sean inclusivos, y que finalmente sí la persona puede que requiera ciertos ajustes, ¿cierto? Puede que requiera ajustes a nivel físico, ¿cierto? En cuanto al, no sé, quizás al tiempo de aprendizaje de las tareas, no lo sabemos, y eso recién lo vamos a saber cuando conozcamos a la persona y si efectivamente la persona es la idónea para el cargo. Ok. La otra duda que me surge es que, claro, se habla de la accesibilidad en la postulación. Pero en los servicios públicos también estamos bastante limitados por normativa en relación a esto. Tenemos, ¿cierto?, la resolución número 1 del Servicio Civil que dice que el único medio de postulación es a través de empleos públicos y no podemos recibir postulaciones a través de papel y por ningún otro medio que no sea ese. Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa para poder hacerlo un poco más inclusivo? Sí, yo creo que eso es un tema, digamos, que en realidad nosotros también lo hemos conversado bastante porque finalmente es un desafío,
Es un desafío a nivel organizacional y a nivel, digamos, nacional, porque finalmente es una limitante a la que todos, digamos, en servicios públicos tienen. Y como te digo, es un desafío, digamos, en el cual van a tener que de alguna forma ir trabajando. También ver otras alternativas, quizás internamente también hacer diagnósticos, revisar si dentro de las personas que ya están contratadas hay personas que presenten discapacidad, deseen declararla. Hay alternativas, pero claro, este tema de la publicación en particular es un desafío importante en el que hay que trabajar. Sí. Bueno, no es mucho más entonces lo que podemos hacer porque, bueno, las instituciones públicas parece que no como convergen mucho en estas materias, si bien nos instruyen y nos orientan para que seamos más inclusivos, la normativa no acompaña mucho. Bueno, muchas gracias de todas maneras por sus respuestas. Muchas gracias, Gisela, por tu interés y obviamente nos desafiamos todos, ¿no? En esta senda. Lo hemos conversado muchas veces, pero mientras no sigamos empujando a que las cosas ocurran, no van a ocurrir nunca. Así es que, tal como dice Ruth, desafiémonos como institución, también una mirada hacia adentro, que es muy importante, y generemos más y mejores inclusiones en la medida que podamos. Demos la palabra a Ricardo. Ricardo, ¿para quién es tu pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Primero agradecer por la exposición. Fue súper interesante porque habían algunos conceptos que no tenía muy en consideración. Pero lo que quería hablar es a propósito de lo que plantea Gisela sobre la exposición de Ruth en reclutamiento y selección. Nosotros habíamos pensado la idea de difundir las postulaciones, ¿verdad?, a través de distintas plataformas. Por ejemplo, puede ser LinkedIn o otras plataformas, que de esa manera yo accedo al aviso y luego me deriva a empleos públicos. De pronto pudiese ser una forma como de ampliar la difusión de los cargos, sabiendo, ¿verdad?, que como organismos públicos estamos un poco más limitados en torno a las acciones que podemos realizar, pero de pronto eso puede ser como adquirir nuevos canales de difusión finalmente. No sé Exactamente, me gustaría ahí complementar, exactamente, creo que las redes sociales juegan un papel fundamental en poder promover, ¿cierto?, estos espacios o estas postulaciones, llamados, ¿cierto? Yo, de hecho, he entrado, no sé, por ejemplo, a mi Facebook y me aparece la convocatoria, ¿cierto?, llamado a postulación, y creo que esa es una buena alternativa para poder, ya que no pueden contar con otra plataforma de postulación, de promover esta plataforma, ¿cierto? Y que las personas puedan hacer ingreso a estos puestos de trabajo inclusivos. Bien, muchas gracias, Ricardo, por aclarar también y dar ideas, y Anita también desde la experiencia y las realidades, ¿verdad?, tomar esta pregunta. Muchas gracias a ambos. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Yo tengo aquí una que dice: hola, buen día, por acá Carolina Rivera, funcionaria de Capredena, por el área de bienestar. Queríamos solicitar el apoyo de Senadis por si en un caso de inclusión laboral. Nos indicaron hacerlo por ley de lobby. Como servicio queremos consultar si existe alguien con quien nos podamos contactar directamente para hacer consultas. Carolina, te respondo inmediatamente. Nos dejas tu mail en el chat, por favor, y nosotros vamos a hacer la gestión para contactarles con la persona indicada en Senadis. Muchas gracias por haber confiado en nosotros, ¿no?, para poder hacer ese contacto. ¿Alguien más tiene por ahí alguna pregunta? No sé si veo... Gisela, Yo podría, estás con muchas dudas. Sí, es que me interesa mucho el tema. Dale. Sí, bueno, ahora como ya yéndonos por la segunda parte de la presentación relacionadas al onboarding, como les había comentado, tenemos nosotros una nueva incorporación de una persona con discapacidad y intentamos, como es algo nuevo, porque no tenemos como registro exacto de cuántas personas hay en la institución con discapacidad, y no es algo que
porque es como un tema un poco tabú, el preguntarle directamente a una persona si tiene discapacidad y si ella no la quiere informar, no le informa. Entonces, se ha tratado de obtener registros de otras formas, como las personas que piden estacionamiento preferente, unas técnicas un poco ahí, como viendo cómo se puede obtener la información sin que sea tan directa. Y veía que en el tema del onboarding, se llama onboarding inclusivo, se hacen instancias donde las personas son orientadas en materia de inclusión al equipo de trabajo donde se inserta, hacia la organización. Y yo entiendo como que, claro, eso sería lo más adecuado, pero cuesta un poco luchar con esta resistencia. No sé si podrían entregarme quizás algún tipo de recomendación, porque, claro, superiores jerárquicos a mí es como no sea tan directa, como que pregunta, date la vuelta y pregunta sutilmente por acá si va bien la persona. O al equipo, no hay que intervenirlo porque ¿por qué con ella sí y con los demás no? No. Entonces, Bueno, en base a nuestra experiencia y a la experiencia también que tenemos con organizaciones como del ámbito privado también, una de las principales instancias, ¿cierto?, para lograr generar espacios de confianza son las charlas, las capacitaciones y el mantener, ¿cierto?, capacitada a la organización. Por tanto, el generar un plan de capacitación de varias charlas en donde se capacita a toda la organización, no solo efectivamente al equipo que va a recibir el proceso de inclusión, sino que hablemos, ¿cierto?, de ajustes razonables, de accesibilidad, de lenguaje inclusivo, de los tipos de discapacidad, etcétera. Eso va generando, ¿cierto?, un ambiente de confianza. Una vez que esto se va ejecutando, por ejemplo, nosotros hemos hecho planes de varias charlas en donde se le insta a la persona, en caso de que tú tengas, ¿cierto?, alguna condición de discapacidad, puedes informar a siguiente área, ¿cierto?, dándole el paso para que la persona de manera voluntaria, ¿cierto?, pueda entregar la información. Pero eso no va a suceder si es que no se generan las instancias. Eso es súper importante, de que hablemos, ¿cierto?, del concepto de discapacidad, del concepto de diversidad, y que sea más regular, ¿cierto?, el hablar de estos conceptos en la organización. Si somos una organización rígida, que no trata de estos temas, que no capacita a sus colaboradores o a su organización, efectivamente va a haber resistencia por parte de los colaboradores. Esa es como la recomendación que yo les puedo dar en relación a nuestra experiencia. Bien, muchas gracias, Anita. muchas gracias. Y Gisela, nuevamente, muchas gracias también por tus consultas que nos sirven a todas las personas que estamos presentes. Sin duda, alguien también tomará toda esta conversación y lo irá aplicando a su propia realidad institucional, ¿verdad? Y con sus propios equipos de trabajo. Ya estamos en el tiempo, no me gustaría extenderlos más para que el compromiso sea de encontrarnos siempre durante una hora en nuestros webinars. Si hay más consultas, las pueden dejar en su chat y colocan también su mail. Podemos tener respuestas posteriores. Y les dejamos cordialmente invitados e invitadas para nuestro programa, ¿verdad?, de apoyo a las personas con discapacidad. Se está dando a nivel nacional e invitamos a todas las jefaturas presentes hoy día y a sus líderes a que inscriban a sus equipos de trabajo, porque podrán profundizar estas y otras materias a través de estos cursos de capacitación y específicamente en el presencial, que es donde se comparten las experiencias, ¿no? Así es que, bien, les agradecemos a nombre de Senadis, a nombre de Fundación Descúbreme, a nombre de nuestras expositoras, ¿verdad?, especialistas, quienes viven día a día la experiencia, ¿verdad?, y quienes pueden transmitir con más información y también más precisamente sus consultas. Muy agradecidos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todas. Chao, Buenas tardes. gracias. Chao, chao, chao. Chao.